vamos a ver una introducción a los canales extraordinarios, luego los clásicos de la medicina tradicional china que hablan de canales extraordinarios, pues se habla desde el Quanti Neijing, se mencionan los canales extraordinarios. Vamos a ver también los canales y los puntos de apertura, el trayecto y las funciones en general, luego la relevancia clínica y finalmente las conclusiones. En las siguientes clases vamos a ver más acerca de las funciones en general y luego veremos cada uno de los canales extraordinarios uno por uno, en su recorrido, los puntos, su relevancia clínica, la forma de hacer los tratamientos, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, hay varios textos clásicos que mencionan los canales extraordinarios. Primero, el Ling Shu. El Ling Shu Jing es la primera, bueno, la segunda parte del Quanti Neijing. El Quanti Neijing, el clásico del emperador amarillo, está dividido en dos, como para recordar. Uno es el Sowen, que se traduce siempre como las preguntas sencillas, y otro, el Ling Shu, que es el eje espiritual. En el eje espiritual hay varias citaciones a, el, a los canales extraordinarios. En el Nanjing también, en el Nanjing está pues la mención a canales extraordinarios. Recordemos que el Nanjing es posterior. En el Nanjing, que es el clásico de las 81 dificultades, principalmente se hacen preguntas para aclarar algunos conceptos que estaban como confusos en el Huan Neijing. En el Maijing, el clásico del pulso, también se mencionan los canales extraordinarios. Y bueno, en varios textos clásicos se mencionan. De aquí, este ABC de la acupuntura, Chen Yu Ji Jing, de Juan Fuming, está bastante, bueno, este es un libro bastante relevante para esto, y hay varios acá. Y este de Li Shishen es uno de los clásicos modernos, se llama modernos porque es de la dinastía Ming, más o menos en 1600, en el siglo XVI, porque pues no tiene tanto tiempo como los otros, ¿no? Pero Li Shishen estructura bastante bien toda esta parte de los canales extraordinarios. Es uno de los más importantes referentes, porque habla específicamente de los canales de acupuntura. Qi Jing Pa Mai Kao. Entonces es como Qi Jing Pa Mai es Qi es extraño, Mai Jing es canal. Entonces los canales extraños o extraordinarios, Pa es 8, Mai es vaso o canal y Kao es como estudio o pensar. Por ejemplo, esta palabra se usa cuando uno dice Kao Shi, que es examen, o cuando uno dice Kao Liu, que es como considerar. Entonces está relacionado como, bueno, el nombre traduce como estudio de los canales extraordinarios. Está específicamente orientado a los canales extraordinarios. Y pues Li Shishen no solamente hace ese texto, ¿no? También tiene otros textos, principalmente de herbolaria, que es más famoso por la herbolaria, pero él también profundiza en los canales extraordinarios. Bueno, en el Ling Shujin hay varias menciones. Entonces, esta es una importante. Siempre en los textos clásicos, la mayoría de, la mayoría de cosas que se mencionan en el primer capítulo son las más importantes de todo el texto, ¿no? O son relevantes en general. Por ejemplo, en el Sowen también se mencionan algunos, no canales extraordinarios, pero se menciona, por ejemplo, el Yang Chang Dao, que es el método para alimentar la vida. Sí lo traduce González y otros lo traducen como el método para cultivar la vida sí, para cultivar la vida. En este método se habla de hacer ejercicios respiratorios, comer bien, no prestarle atención, o más bien, concentrar el espíritu en el interior, etcétera. Muchas cosas. Y ese es uno de los más importantes. En el Ling Shujing, se habla de los 12 canales extraordinarios. Entonces, bueno, en general de los canales y de la conformación de los canales, porque esta parte del Huan Neijing nos habla principalmente de cómo están los canales de acupuntura, mientras que el Sowen es más acerca de teoría de la medicina tradicional china. ¿Ok? Entonces, Jingmai, hay 12, es lo que dice el capítulo 1. Entonces, Jingmai, Shi'er, esto es 12 canales principales. Luomai hay 15. Entonces, los 12 canales principales, los dos canales Luo o sea, los 12 canales Luo de los 12 principales, los dos canales Luo de Du y de Renmai, y uno que se llama el gran colateral de vaso, es decir, 15 Luo, 15 canales Luo. Recordemos, los canales Luo son los colaterales. ¿Ok? En total, 27 energías, incluyendo arriba y abajo. Entonces, aquí por eso está Du, Ren y gran colateral de vaso. Desde aquí se empiezan a mencionar los extraordinarios. Al menos los dos primeros. Digamos, los dos que tienen puntos propios, Du y Renmai. En el capítulo 65 dice, Chongmai y Renmai emergen del útero, ascienden por la espina y constituyen un mar que suple los conductos Jingduo. Y finalmente en el capítulo 38 dice, el Chongmai es el mar de los 5 órganos y las 6 vísceras. Todos reciben su nutrición desde allí. Se extiende hacia arriba en todos los canales Yang y suple con líquido a toda la esencia. Entonces, vemos que desde bastante temprano en la historia de la medicina tradicional china, empezó a considerarse los canales extraordinarios. Y que bueno, entonces van a hablar de varias cosas en esta parte. Primero,
constituyen un mar que suple los conductos de Inlu. Entonces, los canales extraordinarios se ven como un reservorio de energía, en donde los excesos de energía van hacia los canales extraordinarios y estos canales van a suplir de energía a los otros canales. Y bueno, el Chongmai va a ser también muy importante y va a estar relacionado como con toda la actividad en general, pero es como uno de los primeros canales que se forman, ¿no? El Chongmai. ¿Ok? En el Sowen, capítulo 44, dice, el Chongmai es el mar de los canales. Es el responsable de verter líquido en los barrancos y valles. Se une con el Yangming en el tendón básico. Los canales Yin y Yang se unen en el punto de encuentro con el tendón básico. Este encuentro ocurre en la calle de Qi y el Yangming es su líder. Todos están conectados con el Daimai y están conectados con el Dumai. Por tanto, cuando el Yangming se agota, entonces el tendón básico se afloja y el Daimai no puede jalar. Por lo tanto, los pies sufren de flacidez y no funcionan. Aquí el tendón básico se refiere a el Yang Chao Mai, el Chao Mai en general. Entonces, y el Yang Ming se refiere a el canal de estómago. Bueno, básicamente está contando cómo es el recorrido de algunos canales de acupuntura, en este caso de el Chong Mai. Y bueno, así hay varios extractos en donde pues hablan más o menos del recorrido y demás. Y nos hablan también en estos clásicos de algunos síntomas y algunos síntomas y síndromes que se producen cuando esos canales extraordinarios están afectados. Sin embargo, si nos damos cuenta, no, sobre todo en el Neijing, por ejemplo, digamos, el conocimiento de la medicina tradicional china en general, del Neijing, del Huangti Neijing, no está tan sistematizado en este aspecto, en esto de los canales extraordinarios, y por eso es hasta Li Shishen y posteriores, en donde cogen como todo este corpus teórico que había y hacen un texto específico de los canales extraordinarios. Pero obviamente no lo habían hecho, solamente habían colocado como, sí, los canales extraordinarios importantes, les dedicamos algunos capítulos, pero nada más. Es hasta Li Shishen que se hace un texto específico de canales extraordinarios. Ok. Wen, en el capítulo 59, enumera los puntos de Dumai y de Remai. Recordemos que estos son los únicos dos canales extraordinarios que van a tener puntos. Y el capítulo 60 hace una lista de las enfermedades de cada vaso extraordinario, especialmente de Du y de Chongmai y sus ramas. Y bueno, en el capítulo 1 del Wen, recordemos de los más importantes, siempre van a ser los primeros capítulos, en los textos chinos, sobre todo antiguos, habla de los ciclos de la mujer y del hombre. Y respecto a los ciclos de la mujer, dice que a los 14 años el Renmai se canaliza, un canal extraordinario. El Chongmai abunda en energía, otro canal extraordinario. El periodo llega en el debido tiempo y puede tener hijos. Y en el hombre, a los 16 años, el chi esencial fluye, Yin y Yang encuentran armonía y puede tener hijos porque aquí también se madura todo ese sistema pues, de canales extraordinarios. Y bueno, no lo coloqué, pero también dice en este capítulo que a los 49 años el Chongmai se seca, ¿sí? Como que se seca, eh, pierde como su vitalidad y por eso cesan las menstruaciones. Lo dice así tal cual, pues. Entonces, bueno, es parte como del ciclo natural de la esencia, ¿no? Que está relacionado con los canales extraordinarios. En el Nanjing, capítulo 27, dice, los sabios de la antigüedad idearon y construyeron zanjas y reservorios y mantuvieron los canales de agua abiertos para estar preparados ante cualquier situación extraordinaria. Cuando las lluvias caían desde el cielo, las zanjas y los reservorios se llenaban. En momentos como ese, cuando las inundaciones de lluvia se precipitaban salvajemente, incluso los sabios no podían hacer planes nuevamente, por lo tanto, debían estar preparados. Entonces, bueno, fíjense que en esta parte el Nanjing nos habla de la relación que hay entre hombre y naturaleza para explicar cómo son los canales extraordinarios en el cuerpo. Y sigamos. Aquí, en el organismo, cuando los vasos de la red se llenan hasta desbordarse, ninguno de los conductos principales puede contener su contenido y es solo entonces que el exceso de contenido de estos vasos fluye hacia los vasos de un solo conducto, hacia los vasos extraordinarios. Entonces, se, se ve desde el Nanjing que el concepto de canal extraordinario está ligado a unos canales que no van a estar, en cuanto a los 5 elementos, no van a estar relacionados con los 5 elementos, sino que precisamente van a ser extra. Y estos canales van a recibir el exceso de energía, van a actuar como reservorios de energía para, para el exceso en los otros canales. Y bueno, el capítulo 28 del Nanjing continúa diciendo, bueno, estos capítulos del Nanjing son bastante cortos, ¿no? Realmente es muchísimo más largo todo el comentario y todo el análisis que hay que hacer de cada uno de estos capítulos porque son bastante cortos, pero cada una de estas cosas en chino tiene discusiones de académicos que dicen como,
aquí en esta parte significaba tal cosa, este carácter, es bastante complejo, pero bueno, yo quise hacer como una recopilación en general y no me voy a meter tanto en esos detalles. Ok, el capítulo 28 de Nanjing dice, los vasos de unión Yang y los vasos de unión Yin, esto es Yin Wei Mai y Yang Wei Mai, están conectados con una red al cuerpo. Cuando se llenan hasta desbordarse, su contenido se estanca. No pueden circular influencias a través del drenaje en los principales conductos. Por lo tanto, el vaso de unión Yang se origina en un punto donde todos los vasos Yang se encuentran entre sí, y el vaso de unión Yin se origina en un punto donde todos los vasos Yin se intersectan. Entonces, aquí nos está hablando de nos está hablando de los puntos de origen de estos canales, del Yin Wei Mai y del Yang Wei Mai. Esto puede compararse con la planificación y construcción de zanjas y reservorios por parte de los sabios de la antigüedad. Nuevamente, está haciendo una relación entre el cuerpo humano, pues la fisiología y fisiopatología, y la naturaleza. Cuando las zanjas y los reservorios están llenos, su... Bueno, perdón, aquí pasó algo ya. Cuando las zanjas y los reservorios están llenos, su contenido excedente fluye hacia lagos profundos, porque incluso los sabios no pudieron encontrar otros métodos para capturar este contenido y garantizar la continuación de un flujo circulatorio. De manera similar, cuando los conductos y vasos de la red del ser humano están llenos hasta desbordarse, su contenido excedente ingresa a los 8 vasos, ¿sí? Donde ya no forman parte de la circulación, porque los 12 conductos principales, los 12 canales principales, no pueden capturar este excedente. Cuando los canales extraordinarios reciban influencias malignas que se estancan en ellos, se producirán inflamaciones y calor. En este caso, se debe golpear el vaso respectivo con una piedra afilada. Recordemos que hay varias agujas en la antigüedad, ¿sí? 9 tipos de agujas, y esta era una de ellas, de la que habla acá. Y bueno, entonces aquí, en Nanjing capítulo 28, nos habla otra vez de lo mismo. Los canales extraordinarios vistos como diques y como reservorios de energía. Y también nos habla pues, de la relación entre hombre y naturaleza y además de algunos síntomas que podrían aparecer cuando estos canales extraordinarios están afectados. Y entonces podríamos verlo así. Este es un gráfico que hace Masyoshi que me pareció bastante interesante acerca de lo que él considera de cómo son los canales extraordinarios. Y entonces nos coloca acá Jin y Yang Wei Mai, los primeros que aparecen acá. ¿Sí? Aquí están Jin y Yang Wei Mai. Y luego Jin y Yang Chao Mai como un segundo espacio como de reserva. Jin y Yang Wei Mai están aquí porque son los vasos de unión. Entonces, estos vasos de unión van a conectar todos los canales Yin y Yang entre sí. Por eso están acá. Sí, están como primera parte. Después están Jin y Yang Chao Mai. Y finalmente Du, Ren, Chong y Dai Mai. Eh, Chong, Du y Ren van a ser muy importantes para pues todo lo que tiene que ver con la esencia. Ya veremos en cada uno de ellos por qué. Pero básicamente es porque los tres surgen del útero. Y entonces los tres surgen del útero o de la cámara de la esencia en el hombre, digamos, del Dantian inferior, y surgen del útero y surgen de una misma parte y luego se dividen en tres. Entonces es la reserva de esencia más profunda que tenemos, esos tres canales extraordinarios. Y el Daimai es un canal que se llama el canal cinturón, que va a enlazar el cuerpo de forma horizontal, mientras que todo el resto de canales lo hace de forma vertical, este lo hace de forma horizontal, ya lo veremos en su momento. Entonces, bueno, esta es una forma como de pensar en los canales extraordinarios, ¿no? En el Xijing Pamai Kao, que es el estudio de los canales extraordinarios, la obra de Li Shizhen en la dinastía Ming, en el 1500 y pico, casi 1600, Li Shizhen nos dice, cuando el chi de los canales rebosa, fluye hacia los vasos extraordinarios donde se transforma en irrigación, calentando los órganos internamente e irrigando el espacio entre la piel y los músculos externamente. Esto es básicamente la función del Jing Chi y del Wei Chi. Sí, el Wei Chi, el chi protector, y el Jing Chi, el chi nutricio. No sé si recuerdan en la forma en cómo la fisiología energética la fisiología de la energía, en cómo se produce y demás, a través de la energía de los alimentos, la energía respiratoria. Estas dos se unen, pasan al Song Chi, al chi de reunión en el pecho. Luego este Song Chi de reunión se calienta por el riñón y el, luego pasa pues, a los canales de acupuntura como tal. La energía que va hacia el exterior se llama Wei Chi y va precisamente hacia el espacio entre la piel y los músculos, ¿sí? Se llama Wei Chi, y el otro se va hacia los canales, pero en su parte más profunda, y hacia los órganos. Y pues esa se llama Jing Chi. ¿Sí? Ok. Entonces los canales extraordinarios irrigan externamente el Zhou Li, la región subcutánea, y calientan internamente los Sanfu. Están relacionados, por lo tanto, con la resistencia a las enfermedades, ¿no? Y también con la nutrición. Por lo tanto, también están relacionados con la sangre, porque no solamente irrigan externamente, sino también
digamos, no solamente protegen, sino también se encargan de ayudar en la nutrición. Y pues la principal función de la sangre pues será la nutrición. Hay algunos canales que están más relacionados con la sangre, ¿no? Por supuesto, Chong Mai es el que está más como entrelazado con toda la función de la sangre. Eso ya lo veremos cuando veamos Chong Mai. Pero aquí lo que quiero es que tengamos una visión general. Ok, y vamos a ver dos cosas que son importantes. En medicina tradicional china se habla de siempre del cielo posterior y el cielo anterior, ¿no? Entonces, Xian Hou Tian. Entonces, Xian es antes y Hou es después. Entonces, por eso es anterior y posterior. Entonces, esto es un resultado de la visión taoísta que existe sobre la medicina tradicional china. Entonces, se habla de un orificio, digamos como el inicio que tiene que ver con el Tao, el Wuji, que tiene que ver como con esta concepción de unidad en general, y se llama entonces el orificio de la unidad. De aquí van a surgir dos cosas, el cielo anterior y el cielo posterior. Y entonces eso se refleja en el cuerpo humano. Y entonces vamos a tener en el cielo anterior la unidad e integración con el cielo, en general con las influencias celestes. En el cielo posterior, Houtien, la nutrición física, que pues tiene que ver con el proceso de la energía, de el chi y demás, sí, los alimentos, entre otras cosas. Este Xian va a tener ilimitados ciclos de respiración y chi abundante. Entonces, en esta forma de ver la medicina tradicional china, digamos, desde esta influencia taoísta, entonces, en la medida en que la persona está conectada con el Xian, es decir, con el cielo anterior, con las influencias celestes, y deja que el Tao se manifieste, pues va a tener una mejor salud. Sí, básicamente, no solamente mejor salud, sino que va a poder transmutar toda esta energía para pues, generar salud. Pero el Huiming es esta parte que está en el centro del abdomen. Y entonces vamos a tener que se separa el Huimin del Mingmen. Entonces vamos a tener un origen que es como este origen de el mismo origen del Wuji. A ver, espérenme, a ver si tengo la imagen por acá. No, bueno. Esta imagen que tenemos del Wuji, en donde está la unidad y demás, cuando se manifiesta en el cuerpo, va a manifestarse como el Mingmen, básicamente. Y entonces vamos a tener este Mingmen que va a hacer como todo el manejo pues, de energía y vamos a tener aquí la separación en los tres tesoros. Básicamente, Xin, que es la forma, va a estar relacionado con el Mingmen. Qi y Shen va a estar relacionado con el orificio de la unidad. Entonces, básicamente, esto es para explicar que desde esta parte, desde la concepción de los canales extraordinarios, desde el taoísmo, nos va a hablar de que una parte va a ser el cielo posterior, que va a manejar todo lo corporal, todo lo físico y demás, y otra parte va a ser el cielo anterior, que va a manejar la energía, el espíritu, entre otras cosas. Y pues esto finalmente pues, se va a manifestar pues, en el ser humano, ¿no? Y entonces podemos verlo así, desde Ren 1, ¿sí? Entonces tenemos el punto Ren 1, Huiyin. Este punto, recordemos, está en el periné, justo en el centro del periné. Y de aquí va a surgir Chong Mai, y de Chong Mai bueno, de aquí de este punto me va a salir también Ren Mai y Du Mai. Y vamos a tener luego una conexión con Jin Chao Mai y Jin Wei Mai y una conexión con toda la parte Yang, que va a ser Yang Chao Mai, Yang Wei Mai y Dai Mai. Sí, ya los veremos cada uno de ellos por separados, ¿ok? Si les estoy hablando en chino, discúlpeme y ya les explico, tranquilos, ya les voy a explicar bien. Em, a ver, y les voy a comentar los nombres en las traducciones que hay. Entonces, Chong Mai va a ser el vaso penetrante, es uno de los canales que va por la parte anterior, bueno, que surge en Ren 1, en Ren Mai 1, en el periné, sube hacia arriba y se va por toda la parte anterior del cuerpo y penetra en el organismo. Por eso se llama vaso penetrante. Lo traduce como vaso penetrante. Ren Mai va a surgir también de Ren Mai 1, en el periné, y se va a ir por toda la parte anterior del cuerpo. Se llama el mar del Yin, porque allí llegan todos los canales Yin. Jin Chao Mai y Jin Wei Mai son otros dos canales extraordinarios que ya luego les explico por dónde van, pero básicamente están en el pie, ¿sí? Y luego suben hacia arriba. Y Dumai es la otra parte, la parte que sale del periné. Sí, el periné es la parte entre los genitales y el ano, justo en el centro. Este canal Dumai se va a ir por detrás, se va a ir por la parte de la espalda y pues este va a tener a todos los canales Yang, digamos, va a ser el mar del Yang porque todos los canales Yang conectan allí. El resto de canales Yang, Yang Chao Mai, Yang Wei Mai y Dai Mai ya los veremos después. Pero quiero que nos quedemos con una idea sencilla. Tres canales principales surgen a partir de Remai 1. Du, Ren y Chong Mai. Du Mai, Ren Mai, Chong Mai. ¿Sí?
Por eso son los canales que usualmente se relacionan más directamente con la esencia. Ya veremos eso más adelante, pero se los adelanto. Y bueno, Matsumoto, un autor que tiene un texto acerca de los canales extraordinarios, nos habla de cómo cuando tenemos el cigoto y pues apenas se acaba de unir óvulo y espermatozoide, tenemos entonces la aparición de Du y Renmai a través de la división entre una y dos células, y luego aparece Daimai. Entonces, Du y Renmai van a ser como un eje, y luego Daimai aparece cuando ya tenemos la otra dimensión, ¿no? Primero tenemos una dimensión, solamente una, digamos un punto, podríamos verlo así. Luego dos puntos, por lo tanto aparece otro eje. Y luego cuatro puntos, o digamos un espacio tridimensional. Y aquí ya va a aparecer Daimai. Y luego, pues aparecen los otros. Y entonces, ellos tienen digamos, otro concepto que se llama la perla brillante. En el budismo se relaciona con iluminación y liberación. ¿Sí? Entonces, en la medida en que la persona hace meditación, está más consciente de la ilusión del mundo y demás, en esa medida va a alcanzar iluminación y liberación. Se dice que alcanza entonces pues, la perla brillante. Y en el taoísmo es la creación del espíritu trascendente a la muerte física. La persona igual va a morir físicamente, pero en la medida en que crea un nuevo espíritu, por decirlo así, va a poder sobrevivir a la muerte física. ¿Sí? Es como la idea del taoísmo. ¿Cómo lo hace? Pues uniendo Dumai y Remai. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de técnicas meditativas para hacer que esta parte de acá, del Dantian inferior, haga que suba la energía por adelante y por atrás y que finalmente termine conectándose en la parte de arriba, ¿no? Es la idea que les quiero transmitir. Los canales extraordinarios están relacionados con todas estas prácticas de maestros taoístas y budistas y se ven de forma complementaria. Unos hablando a través de iluminación y liberación en el budismo y otros hablando a través de la trascendencia del espíritu. Entonces, no es solamente como la parte clínica y demás, sino también la parte más interior, más acerca del estudio interior. Y bueno, también los taoístas nos hablan de esto, del embrión del Tao. Entonces, nos hablan de crear un niño. Mi maestro Luz dice como que hay que crear un niño, como en las prácticas, por supuesto. A través del Qigong, lo que uno hace es como hacer que la energía fluya más libremente. Entonces, en estas prácticas, cuando el alumno ya ha dominado la forma, entonces cuando ya ha dominado la forma de algún estilo de Qigong o de Tai Chi, entonces empiezan estas prácticas que pues tiene que ver con el embrión del Tao. ¿Qué es? ¿Qué es? Básicamente es una proyección del espíritu, sí, es como una forma de cultivar el espíritu. Entonces los taoístas empiezan a hablar como de la imaginación y a través de esta imaginación ir haciendo como un desarrollo espiritual. Y entonces es algo que no tiene figura ni forma, en donde el espíritu y el chi están contenidos en sí mismo. Tiene que ver con constante nutrición y compromiso, con prácticas y prácticas y prácticas. Y cuando el chi es suficiente, cuando se ha llenado, digamos, cuando a través de toda la práctica la persona ha hecho que Renmai se active, Lumai se active, Chonmai se active y se vayan hacia arriba todas las energías y digamos que se transmute esa energía. Cuando esto ya sucede, entonces en la corona emerge el embrión del Tao. Y este embrión del Tao, entonces pues lo grafican como algo que sale arriba de la cabeza y que tiene que ver con, digamos, el espíritu, ¿sí? Digamos, a través de estas prácticas meditativas, entonces, digamos que una imagen para poder hablar de esto es la meditación, el Qigong, el Tai Chi, todas estas prácticas, lo que buscan es hacer que la persona esté iluminada o que haga prácticas espirituales finalmente. En el momento en que esto llega a cierto nivel, entonces empieza a generarse todo digamos, toda esta forma de explicarlo, que es como crear un niño arriba. Este niño va a ser el espíritu propio. Y finalmente, pues esto se hace a través de los canales extraordinarios, principalmente Du y Renmai. Por eso es importante, por eso lo quise traer a colación. Generalmente nosotros no lo vamos a usar en estos términos, pero es importante saber pues que existe y que pues tiene muchísimas cosas que podemos investigar y que podemos también hacer prácticas y demás de este tipo pues, de prácticas meditativas o de respiración, ¿no? Bueno, entonces, volviendo ya un poco más al tema, porque quise colocar ese tema para poder explicar algunas cosas como de otras formas de ver los canales, porque esto está relacionado con la cultura china, ¿no? Ok. Algunos autores plantean esta conformación de los canales. Entonces, se dice que Chiang Mai es el centro del vórtice, el centro del vórtice, el centro de un vórtice, y se dice que, permítanme, entonces Chiang Mai va a ser el centro del vórtice acá, digamos, el centro está en el centro del ser humano. Sí, aquí podemos pintar un dibujo pues, de una persona, aquí la cabeza y aquí los brazos y etcétera, ¿no? Lumai va a estar en la cintura, por eso se llama el canal cinturón.
Entonces, pues ahí está. Renmai va a estar adelante, ¿sí? En esta parte. Sí, todo esto es espacial. Entonces, piensa en una persona que está pues, parada, que aquí tiene la cabeza, y que hay una línea que lo atraviesa por el centro. Ese es Chomai. Hay otra línea que va por la parte de adelante. Ese es Renmai. Acá. Hay un canal que va por la parte de atrás. Ese es Dumai. Y bueno, aquí está el perineo. Aquí está el periné. Y aquí está la cornilla. ¿Ok? Y también hay una parte en la cintura, ¿sí? Que pues es así, que es el Daimai. Y entonces, si el Daimai corta a la persona por la mitad, pues va a definir dos partes, una arriba y otra abajo. Arriba de Daimai, debajo de Daimai. Si colocamos Du y Renmai, van a ser adelante y atrás. Chomai va a ser el centro. Jin y Yang Chaomai van a definir izquierda y derecha. Entonces, aquí izquierda y derecha. Va a estar aquí Jin y Yang Chaomai, izquierda y derecha. Sí, entonces tenemos adelante, atrás, izquierda, derecha, centro y bueno, esos serían como los canales. Y aparte, Jin y Yang Wei-Mae, como van a ser los que conectan, van a definir interior-exterior. Entonces, esto se llama el vórtice de los canales extraordinarios y explica cómo en la parte espacial los canales extraordinarios se van a comportar así. Y bueno, esto es importante como tenerlo como imagen para el tratamiento. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en Renmai, si estamos pensando como en toda la parte Jin y demás, pues si lo vemos como desde la parte anterior, podemos decir, ah, ok, Renmai está probablemente en toda la parte anterior. Entonces, las cosas que tengan que ver, digamos, las personas que tengan síntomas o que tengan algún síndrome que afecte toda esta parte, no específicamente un canal, sino por toda la zona, entonces podrían estar relacionadas. Podríamos decir como, ah, si Jin y Yang Chao Mai van a definir izquierda y derecha, entonces cuando haya problemas de lateralidad, que una parte está más grande que otra, que una parte, solo una parte se afecta o lo que sea, entonces podríamos pensar en eso, ¿no? Entonces sí, por eso lo traigo a colación. Y pues esta es nuevamente la imagen que nos ofrece Massiocha acerca de los canales extraordinarios actuando como reservorios. Y bueno, eso era lo que les quería comentar acerca de los canales extraordinarios. Entonces, si ven, el tema es bastante profundo. No, no quiero como entrar tanto en toda la parte del taoísmo y del budismo, sin embargo, es importante saber que existe y es importante también, no solamente saber que existe, sino pues la medicina china es tan completa que nos ofrece herramientas para trabajar esas cosas. No solamente para tenerlas de forma teórica, sino para hacerlas. Entonces yo les recomiendo que hagan Qigong o Tai Chi, se busquen un maestro o empiecen a hacer prácticas y ya saben como la teoría básica, precisamente para mejorar esa parte de los canales extraordinarios, porque pues es a través de eso que vamos a crecer como terapeutas, porque finalmente la consulta en acupuntura va a tener una parte importante de la relación médico-paciente, de la relación terapeuta-paciente, pero también de esa sensibilidad que hay que tener, ¿no? Esa sensibilidad que hay que tener para poder captar realmente el origen de las cosas, el origen del desequilibrio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de estas prácticas vamos a mejorar mucho toda esa parte y vamos a mejorar mucho toda la función espiritual, por decirlo así, las funciones espirituales en general, ¿no? Ya hablaremos luego de las funciones espirituales, de Shen, Fun, Po, etcétera, ¿no? Ya hablaremos más de eso. Pero bueno, hasta aquí la clase de hoy.